Desde la Biblioteca de la Asamblea Legislativa seguimos con el ciclo de entrevistas de mujeres que transforman el mundo. Esta mañana vamos a conocer a Teti Gómez. Ella es ingeniera aeroespacial y también piloto. Buenos días, Teti. Buenos días, mucho gusto. Gracias por esta oportunidad. Estoy muy contenta de estar esta mañana con ustedes. Teti, ¿y a dónde vivís actualmente? Bueno, vivo en Europa, pero en realidad yo no considero que vivo en un solo lugar porque yo me muevo a donde estoy, donde quiero estar, y por cuestiones de mi trabajo y de mi enfoque en la vida, me muevo en todo el mundo. Entonces ahorita puedo estar en Europa, mañana en Latinoamérica y pasado mañana en Malasia. Muy bien. Sos una trotamundos. Sí, sí, sí. Yo creo que todos somos parte del planeta y el planeta es para todos. Entonces, uno tiene que ir a donde le gusta y donde el trabajo, donde lo hace feliz. Entonces, eso es Sí, como yo veo la vida. sí. ¿Cómo fue que decidiste ser una ingeniera aeroespacial, pero antes fuiste piloto? ¿Cómo decidiste? ¿En qué momento, como de tu infancia, te despertó ese interés no tradicional por la ciencia? Bueno, yo desde que estaba pequeña recuerdo esa fascinación que yo tenía por las estrellas, por el cielo, el espacio. Entonces, como que a mí me parecía muy interesante, me intrigaba pensar en qué había fuera del planeta y en el cielo. Entonces yo imaginaba que volaba y puede ser que fue una vez que con mis papás estábamos viendo el despegue, un documental del despegue del Apolo. Ujú. Entonces ahí como que yo quedé impactada y en ese momento yo expresé que yo también quería ser astronauta cuando vi los astronautas. Entonces mis papás en ese momento reaccionaron muy positivo, dijeron que yo podía ser astronauta y podía hacer mucho más. Entonces, desde ese momento que nace esa idea, yo sigo cultivándola y nunca vi de diferencia que yo era salvadoreña o fue una idea desde chiquita que nunca se fugó, que siempre estuvo a la par mía en mi vida. Entonces, y mis papás estimularon ese camino, a pesar de los orígenes tan limitados económicamente y tan escasos y del origen de mis abuelos. Entonces, mis papás han tenido un rol clave en mi niñez porque ellos han tenido una visión fuera de lo normal, atípica, aunque nosotros somos una familia salvadoreña. Pero esa fue muchas de las claves que yo seguí ese camino para ser ingeniera aeroespacial. Ya te Entonces empieza permitieron con mi soñar. mamá y mis abuelos. Sí, o sea, es una familia que se permite soñar y buscar las Sí, posibilidades para cumplir eso. sí, nosotros nunca, mis papás siempre nos enseñaron que nosotros podíamos ser pobres en economía, pero éramos millonarios en amor. Entonces ellos decían que nosotros teníamos todas las capacidades y talentos para ser quienes nosotros quisiéramos en la vida y que no importaba el lugar donde estábamos ni donde nacimos, porque todos éramos ciudadanos del mundo. Entonces yo crecí con esa idea de que yo podía hacer lo que yo quisiera, aunque los factores económicos parecieran tan escasos, pero mi enfoque no estaba en lo que faltaba, mi enfoque estaba en lo que me daba alegría y en lo que yo soñaba, a pesar de que ellos vienen de un origen muy humilde del oriente del país. ¿Y cómo te enteraste, por ejemplo, de las posibilidades de becas? ¿Qué hiciste para llegar a... Leí que también había sido beneficiaria de la beca Fantel. Sí, es que es un proceso que, bueno, yo tenía desde que soy niña, yo tengo esa idea de que si quiero ser astrofísica, estudiar las estrellas, volar, eh, yo tendría que poner mi esfuerzo y salir bien en mis exámenes, en mis estudios. Entonces, por alguna razón, yo ya tenía ese enfoque desde pequeña. Y entonces yo me preparé toda mi carrera de colegio, yo estudié en el María Auxiliadora, yo crecí en Yutuxtepeque, entonces yo tenía esa visión de que, bueno, tengo que poner de mi esfuerzo. Entonces yo acumulé un buen récord académico y las becas Fantel se presentaron después de que yo ya era piloto. O sea, yo empecé a volar desde los 17 años y cuando ya terminé mi carrera de aviación, entonces ahí fue que me enteré de que existían becas. Entonces eso me despertó la siguiente parte de mi vida, que yo decía, bueno, si hay fondos de organizaciones privadas, organizaciones ONGs, hay grupos de apoyo a minorías. Entonces yo empecé a averiguar, las universidades dan becas, el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Y así fue como llegué a tocar esa puerta. Entonces yo llegué a tocar la puerta con esperanza, con convicción, me presenté y así fue como el comité quedó muy sorprendido de que a mis 20 años yo era piloto comercial. Entonces prácticamente hice el esfuerzo que yo tenía que hacer y el mundo y la vida a través de esas personas se encargó de seguir apoyándome en mis sueños. Y así fue como yo obtuve esa beca. Saliste de El Salvador y fuiste a estudiar a Arizona. Sí, cuando ya me dieron la beca, yo decidí, habían varias universidades que me llamaban la atención, entonces apliqué a todas, pero por alguna razón, a pesar de que las 3 universidades en Indiana, en Florida y en Arizona me habían aceptado, algo me decía que Arizona era el lugar clave para mí. Entonces leí que de ahí habían salido astronautas, que habían programas espaciales. Entonces eso me llamó la atención y decidí mudarme a Arizona. Y así entraste a esa universidad. Sí. ¿Cómo te adaptaste? Por ejemplo, cuando una joven salvadoreña sale del Salvador, se da cuenta las diferencias culturales y todo lo que implica vivir sola, independizarse, no tener cerca a la familia, enfrentar una diferencia en cuanto a la metodología de estudio. ¿Cómo hiciste para tener tantos retos y poder Sí, salir bueno, adelante? yo creo que Dios y la vida ya me venían preparando para ese momento, porque como yo ya había estado volando como piloto y yo era la única niña, mujer en ese tiempo, entonces cuando yo llegaba a ese cambio cultural en el sentido de estar en un colegio de niñas todo el tiempo y después llegar a un ámbito de solo hombres, entonces en ese como que hubo un gran despertar en mi mente de cómo era la vida y las diferencias culturales, el choque de género. Entonces, la carrera de aviación en sí fue una fantástica oportunidad, pero al mismo tiempo me despertó en el sentido de las dificultades, de todo lo que yo tenía que enfrentar para lograr mis metas, porque no fue fácil culturalmente, por el bullying y cierto acoso. Entonces, en ese tiempo que yo me preparé para volar, aprendí cómo lidiar con las dificultades de la vida. Y entonces cuando yo ya me fui para Estados Unidos, era como que yo ya estaba de cierta manera independiente, porque cuando yo volaba y viajaba, pues, yo me iba con pasajeros o con otros pilotos. Entonces esos viajes eran como, yo era una niña de 18, 19 años volando por todo Centroamérica, México, el Caribe. Y eso como que me dio independencia. Entonces al llegar a Estados Unidos fue como yo no pensaba mucho sobre las dificultades y yo iba con la esperanza y con la ilusión. Entonces Con la esa era la felicidad. fuerza que estaba en mi corazón. Sí, con la felicidad. Entonces yo llegué y no pensaba que iba a ser difícil o es que yo como veo las cosas es como si ingeniería aeroespacial, qué tan difícil puede ser. Y sí, eso es lo que me llama la atención. O sea, no veía los factores de que tal vez me faltaba una computadora o sea, la vida misma se encargó de darme todo lo que me faltaba. Yo solo iba con entusiasmo poniendo de mi parte. Entonces Ajá. conocí gente muy fenomenal en el camino. Entonces la verdad que nunca estuve sola. Me fui tal vez sola físicamente, pero Sí. al nomás llegar es como que la vida me dio una nueva familia de Ujú, amigos y amigas. ujú. Entonces, Y te sentiste también apoyada, era como una nueva red. sí, porque yo siento que nosotros los seres humanos atraemos lo que somos. Entonces yo siento que las personas de las que yo me rodeé son parecidas a lo que yo soy. Sí. Entonces yo formé como una familia de apoyo y de solidaridad. Entonces tuve una buena red de apoyo profesional y de Ujú. amistad. Entonces la verdad que la carrera puede que sí es muy difícil en el sentido que es muy técnica, es muy avanzada. Eh, pero yo no lo veía así, o sea, yo disfrutaba aprender y si no entendía algo, yo tampoco me quedaba de brazos cruzados. Yo buscaba cómo entender algún tema o buscaba dónde daban tutorías. Entonces, a mí no me daba pena irme a la facultad de física o de matemáticas a decir, miren, no sé cómo hacer este problema, esta tarea. Ujú. Entonces, mis papás siempre nos dijeron que cuando nosotros tengamos dudas, tenemos que levantar la mano y decir, vea, mire, no entiendo qué es lo que está diciendo, porque sí, él decía que si nosotros tenemos dudas, seguramente 10 alrededor de nosotros también tengan dudas de lo que está enseñando un profesor o una profesora.
Entonces yo nunca tenía miedo de preguntar, yo decía, no entiendo, ¿qué me puede ayudar? Y yo buscaba soluciones, y siempre lo he hecho. Si yo no entiendo, yo busco cómo hacerlo. Sí, sí, es bueno, es una actitud también de la generación de ahora que no tienen como barreras ni tampoco pena de investigar y de averiguar, y hay mucha información, hay una gran producción de información que siempre se encuentra la respuesta. Sí, y a ver, y si pudieras explicar de manera simple qué hace una ingeniera aeroespacial, a qué se dedica. Bueno, es que la carrera en sí te enseña materias de, por dar un ejemplo, yo aprendí física avanzada, aprendí materias de propulsión, de órbita, estructuras aeroespaciales, rendimiento de aeronaves, dinámica de fluidos, elementos finitos, entonces transferencia de calor. Entonces son temas muy amplios de conocimiento técnico en el área aeroespacial, pero esta carrera te da la oportunidad de enfocarte en lo que te gusta, en el sentido del espacio o del aire. Entonces puede ser aviones, helicópteros, naves espaciales, diseños, microdiseños. ¿Y ahora Entonces la qué verdad que hace? es muy amplia. Ya te da como la base para dedicarte a diferentes áreas. Sí, porque bueno, en la universidad es considerado que la ingeniería aeroespacial es tan amplia y tan, no difícil, ¿qué palabra se usaría más? ¿Compleja? Cargada, académicamente compleja, que ya un ingeniero graduado de verdad que tiene acceso a poder aplicar a cualquier tipo de trabajo porque te abre tu mente en tantos ámbitos en el sentido de pensamiento, de creatividad. Sí, da mucho conocimiento global de muchas áreas técnicas. Entonces ya teniendo esa parte del cerebro abierta a tratar de pensar y buscar soluciones, lo demás como que se hace un poco más fácil. Bueno, es lo que yo he experimentado, que en las demás áreas de mi vida todo se ha hecho más fácil. Entonces, recuerdo una vez una persona que me preguntó si lo podía ayudar en el área de finanzas. Y bueno, ¿qué son finanzas? Son números, ¿verdad? Entonces, aunque yo sé que no tengo la educación de finanzas, yo le dije, bueno, si yo sé cómo poner una nave en el espacio, seguramente que sé cómo hacer unos números en finanzas. Entonces, así es como yo lo veo, la mente se abre y eso te da la oportunidad de seleccionar lo que más te guste. ¿Y ahora qué haces, Teti? ¿A qué te dedicas? Bueno, eso es parte del siguiente libro, porque como tú sabes, yo he escrito un libro que se llama Sin Límites, Sí. y en ese libro he escrito, he compartido parte de mi vida, he abierto las puertas de mi casa para contarles cómo fue que yo realicé esos sueños, cómo fueron las dificultades sociales, culturales, económicas, pero cómo fue el amor de mi familia y cómo fue el apoyo psicológico y moral. Entonces, esa parte está contada en el libro Sin Límites y llega hasta el momento donde yo me convierto en ingeniera aeroespacial. Pero lo que ha pasado después de eso es mucho más fenomenal. Son cosas que, solo para darte un ejemplo, yo como salvadoreña y que relativamente joven, y llego a una ponencia al Ministerio de Defensa de Alemania, o llego a reunirme con la Fuerza Aérea Royal Sueca, o llego en Asia, en Japón, y ellos nunca esperan que soy yo la que va a dar la ponencia de esa reunión. Entonces Siendo están muchos latina, oficiales o mucho personal. Sí, siendo una latina, salvadoreña mujer, y jovencita. mujer, porque es Ajá. que siempre me pasa que las reuniones siempre son, mayoritariamente son hombres y de todas las edades mayores. Y entonces cuando llego yo a esa reunión, en esos eventos, he estado en un lugar donde éramos 100 personas con el Ministerio de Defensa de Holanda, y yo era la única de 2 mujeres. Entonces, obviamente, y era una reunión global de muchas personas en el área aeroespacial. Entonces la gente se queda así como que no entienden, ¿verdad? Y me ha pasado muchas veces, pero bueno, todo eso viene en el siguiente libro porque son experiencias tan fenomenales y cómicas y fuera de serie que sí, es que uno no lo podría creer estando en El Salvador, de la capacidad mental que nosotros los salvadoreños y salvadoreñas tenemos para representar al mundo. Entonces, y me dicen a mí, mira, y en El Salvador todas son así como vos.
Yo le digo, no, le digo, son más inteligentes que yo. Sí, bueno, en realidad hay salvadoreños por el mundo. Yo creo que una de las cosas que ocurre es que no nos da miedo salir de acá. O sea, hay salvadoreños hasta en Egipto, en todo, en cualquier lado. Entonces, también eso es como una oportunidad para demostrar nuestros talentos, ¿verdad? Sí, y es que la verdad que yo creo que los salvadoreños no somos valientes, somos trabajadores y si nos quitamos el miedo y la inseguridad y la ansiedad, entonces no hay límites. O sea, podemos Sí, tener una vida sin límites y accesar a todos los lugares donde lo que menos las personas se imaginen, todos podemos estar ahí como sí, salvadoreños, como sí, latinos y sí. latinas. Cuando tú hablas en otras entrevistas, has desarrollado, por ejemplo, dos cosas que me llamaron la atención. Y hablas sobre algunas dificultades culturales en el país y también dificultades sociales. ¿A qué te referís en tu época, por ejemplo, lo citas en el contexto cuando estudiaste para ser piloto? Para ser piloto. Cuando hablas sobre las dificultades culturales y sociales, ¿a qué dificultades te referís? Bueno, yo lo relaciono no solamente en mi persona, pero como yo lo veo en la sociedad salvadoreña en el transcurso desde la existencia de mi mami y de mi abuelita. Entonces, mi abuelita fue una mujer que nació en el oriente del país, en Morazán, y ella no tuvo acceso a educación. Entonces, ella no aprendió a sumar, ni a restar, ni a leer. Entonces, lo que se esperaba de ella era que apoyara en la casa, como ayudando y sirviendo en la casa. Entonces, la diferencia de ella, mi mamá, es que mi mamá sí tuvo acceso a educación, aprendió, y esa fue la meta de mi abuelita para mi mamá. Entonces, siendo mi mamá hija única, ella se esforzó y bueno, la vida sentimental de mi mamá también fue, gracias a Dios, muy buena con mi papá. Entonces, ellos nos dieron las herramientas a nosotros para lidiar con todo lo que ellos imaginaban que venía en la vida y que no nos imaginábamos que íbamos a vivir la guerra. Y yo tengo memorias de la guerra, que son conflictos culturales que hemos sobrevivido como sociedad. Pero para dar una perspectiva, mi abuelita a sus 20 años estaba luchando como mamá soltera para sacar adelante a mi mamá, para que ella tuviera acceso a una mejor vida. Y yo a mis 20 años estaba liderando proyectos patrocinados por la NASA. Entonces, es una distancia corta, pero la diferencia cultural es muy grande. Ujú. Entonces, y yo creo que eso deberían de pensar todas las personas que están viendo esto, que no, que los que han pasado y las mujeres que han pasado antes y los esfuerzos que ellas han hecho y las oportunidades que ellas no tuvieron, ahora el mundo se ha hecho de una forma tan global que nos podemos conectar de diferentes plataformas y la verdad que salir adelante debería de ser algo que todos podemos lograr por automático, porque ya como es la vida y como somos multifacéticos, multitalentosos, entonces el enfoque debería de ser en salir de esas dificultades y no enfocarse en lo que es difícil, porque sí, el choque cultural en la escuela de aviación, como mujer, como niña salvadoreña en la aviación, y luego en Estados Unidos como latina, que sí, bueno, obviamente te ven, ya llegas y no sos una americana, sos una latinoamericana, pero bueno, hay una experiencia muy cómica que me pasó una vez que me paró la migra, porque yo andaba cerca de la frontera bueno, en Arizona está cerca de la frontera Sí. con México, Ajá. entonces andaba en una calle que es en una ciudad de Nogales, pero yo no pensaba, o sea, yo no crecí en El Salvador pensando que yo parezco ser salvadoreña, o sea, no tenía eso, que no era americana o qué, pero en Estados Unidos sí hay mucha diferencia social en el sentido y étnica, ¿verdad? De dónde sos, de dónde venís. Entonces, una vez me pararon y me preguntaron que si era americana y yo digo que no, yo soy salvadoreña. Entonces, pero cuando ellos escucharon El Salvador, era como que se les encendió una banderita Alarma. roja, Ajá. ajá, una alarma. Ajá. Entonces, bueno, en el libro cuento todo eso, pero es solo para darse cuenta de que yo no andaba pensando en eso, pero a veces que andamos en diferentes países, se puede percibir y los tratos sociales sí pueden ser muy diferentes. Entonces, yo creo que las sociedades en Estados Unidos tienen mucho por qué crecer, mucho por qué madurar y tolerar, porque sí hay mucha diferencia. Y yo la veía todo el tiempo. Yo era la única niña salvadoreña extranjera
en el pasillo de todas las estudiantes del dormitorio residencial donde yo vivía. Entonces, y las otras que eran no anglosajonas, eran las personas del servicio, las que llegaban a limpiar los pasillos y todos los cuartos y todo, eran unas señoras mexicanas. Se ven esas diferencias, ¿verdad? Entonces ellas se quedaban asombradas cuando me veían a mí, que yo las saludaba, que yo platicaba con ellas. Ajá. Y como que fuéramos iguales. Entonces yo les decía, si yo no soy diferente de ustedes. Ellas me decían, pero usted es una ingeniera aeroespacial y es una salvadoreña, usted habla español. Y entonces sí se queda la gente muy sorprendida porque no es lo común en áreas tan técnicas, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y como cuando tú decidiste escribir el libro, ¿qué te llevó a tener la necesidad de dejar un registro de tu experiencia? Y luego, ¿cuál ha sido entre tu mundo tan multifacético y de actividades tan versátiles? ¿Cómo hiciste tú para tener el espacio de escribir? ¿Cómo te organizaste para producir una obra? Bueno, yo creo que Dios a todos nos da muchos talentos y yo lo único que estoy haciendo es utilizarlos, porque es como que cuando uno abre una ventana adentro y tiene una conversación interna y dice, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer esto? Yo pensé cuando yo estaba niña que yo tenía más solo para las áreas matemáticas, físicas, entonces eso es lo que como yo pensaba que esa era mi facilidad. Pero me acuerdo que la psicóloga del colegio una vez me dijo que en los exámenes de aptitudes yo tenía talentos para diferentes áreas. Entonces, cuando me preguntan sobre cuál fue tu necesidad, yo recuerdo bien el año pasado, antes de que empezara la pandemia, yo ya venía teniendo ideas de cómo es la vida en El Salvador, porque yo he pasado ya muchos años afuera. Entonces, yo veo la necesidad de los profesionales a nivel global que me contactan para pedirme mentoría, para pedirme conferencias. Entonces, y esto te estoy hablando de profesionales del primer mundo. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, si los profesionales están así, aquí en estos lugares del primer mundo, queriendo tener consejos de cómo seguir sus sueños y cómo avanzar, ¿cómo estarán los profesionales en El Salvador? Y entonces empecé a pensar eso de que cómo será que están viviendo mi gente, ¿verdad? Mis compatriotas. Y es un país en desarrollo. Entonces, y eso me hizo pensar más para atrás, cómo estará la niñez y la juventud. Y yo siempre he sido una mujer muy privada en mi vida. Yo nunca he andado contando nada, quién soy, a dónde ando. Siempre me he mantenido bajo perfil porque, bueno, yo no tengo necesidad de decir quién soy. Pero pensando en la necesidad de estos profesionales y pensando cómo podrían estar mis hermanos salvadoreños y las niñas del Salvador, entonces mis papás me decían, Teti, sería tan bonito que contaras tu historia para inspirar. Y entonces yo dije, bueno, la verdad que ya estoy en un momento donde yo no me puedo quedar callada porque el mundo va cambiando y yo quiero decir con mi voz lo que yo he logrado, con la esperanza de que las personas que me vean se animen a seguir soñando independientemente de la edad. Entonces ahí fue cuando yo decidí, voy a escribir algo. Entonces yo empecé a desarrollar ideas y en eso justo se vino la pandemia. Entonces como que de repente el tiempo para todas las personas como que se nos detuvo un poco, como que Un nos poquito, quedamos un sí. poquito, como, ¿qué pasa ahora? Que estamos más en casa. Sí. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, ahorita que estamos como más detenidos, voy a ver si empiezo a escribir. Y fue algo que yo digo que es un regalo divino porque fue que yo empecé a escribir así sin pensar en el contexto, en el formato. Empecé a escribir las ideas que se me venían y sin parar. Empecé a escribir y en los momentos que tenía libre, en las tardes, en las noches. Entonces, cada momentito que yo tenía una idea, le empezaba a escribir. Y así fue como en cuestión de un mes, que de repente yo ya tenía un formato, un libro ya formado, entonces era como que, ok, ya saqué esas ideas que tengo, que como te digo, yo siento que es una inspiración divina, es una obra de arte, porque las personas cuando expresamos nuestras emociones, ya sea en escritura o en pintura,
o en un teatro o en una canción, es una obra de arte. Entonces, yo dejé que eso saliera de lo que yo tenía adentro, con la esperanza de que a alguien le motive. Entonces, cuando ya puse ese formato, lo puse y entonces ya se lo di a leer a mis papás. Ellos fueron los primeros que lo leyeron. Y para ellos fue tan emotivo. Entonces, y yo dije, bueno, tal vez porque son mis papás, ¿verdad? Y yo lo hice también como un tributo a ellos, porque el rol de padre de ellos prácticamente empezó a definir mi vida Fundamental. desde la niñez. Entonces, esa base que yo tenía, yo les quería decir a ellos en vida también lo que yo les agradecía por lo que ellos han hecho en mí como hija de ellos. Y al mismo tiempo contar mi experiencia para las demás personas y que las demás personas sepan cómo yo crecí con ellos, qué me decían, qué era lo que yo veía. Entonces eso yo lo escribí sin pensar en que estaba bien, que estaba mal. Yo dejé que saliera lo que tenía que salir. Y entonces ya después de que eso ya empezó a formarse, era como que, wow, ya este libro, ellos estaban emocionados. Entonces ya empecé a trabajar ok, bueno, si ya está esto, entonces solo es de ver cómo lo publico y cómo llego a los salvadoreños. Entonces, la verdad que esa fue la motivación y yo no pensaba más, o sea, no pensaba mucho dimensionando hasta dónde puede llegar, pero de hecho ya el éxito que ha tenido con las personas de nuestro país, en El Salvador, ha sido grandemente y hay personas que me escriben de Perú, de Colombia, de Venezuela, de México. Y bueno, eso me motivó también a escribirlo en inglés. Y sí, es algo que yo creo que cuando uno tiene la idea, es de tomar acción y hacerlo, cualquiera que sea su idea. Entonces es de buscar los medios, buscar informarse y ahora que tenemos internet, o sea, en el teléfono podemos buscar toda la información que necesitamos para realizar un proyecto. Entonces así fue la pandemia, la verdad que a mí me ayudó. La pandemia también ha tenido su parte positiva en los procesos de creación. Sí, en los procesos de reflexión también, porque yo creo que muchas personas hemos tenido momentos de pensar, ok, ¿qué es lo importante en mi vida? ¿Verdad? ¿A dónde pongo mis pensamientos? ¿A dónde paso mi tiempo? ¿Con quién dedico? Y como hemos estado en casa con la familia, es de valorar eso. Y bueno, yo también quiero decir que en el aspecto de mujer, también que hemos estado como en encierro, quiero decir que hay personas que han sufrido de violencia doméstica. Entonces yo quiero motivar a estas personas que están en circunstancias de maltrato, que se animen a poner un alto y a denunciarlo, porque ninguna circunstancia abre espacio para violencia. Entonces yo quiero motivar a las personas también. Y yo, de hecho, en el libro yo cuento del bullying y de los maltratos que yo tuve. Entonces, porque es necesario que las personas sepan que para mí no todo ha sido color de rosa. Entonces, la forma como yo veo la vida optimista es porque gracias a Dios esa es mi personalidad. Pero sí, las dificultades, o sea, a mí casi me hicieron, bueno, me hizo de hecho renunciar a mis sueños de ser piloto porque era muy difícil, era un ambiente de mucho duro, muy duro como una niña salvadoreña, una mujer. Entonces, yo ahora estoy alzando mi voz a través de mi libro para decirle a las personas que se animen y que hablen, que paren cualquier situación y que si la presencia o la ven en otras personas, que apoyen a los que están sufriendo y que lo delaten, porque eso no puede ser así. No hemos nacido para ser maltratados. No, ni mártires, ni estadística de personas desaparecidas ni fallecidas, sí. En El Salvador... Es de buscarlos ayuda, ¿verdad? Porque hay ayudas. Es de llamar a las personas, de llamar a organizaciones de apoyo. Sí, bueno, en El Salvador, a raíz de la pandemia, igual que en el resto de Latinoamérica, las incidencias de violencia doméstica se han incrementado exponencialmente y también los feminicidios. De hecho, El Salvador es uno de los países con altos índices de feminicidio y pues lamentablemente los vemos con más frecuencia. Entonces sí, tenés razón que parte de tu libro sirva también para poder exhortar a las mujeres a denunciar un maltrato y a considerar que los maltratos no son normales, no son No, y que intrínsecos no a ser tengan mujer. miedo de que a lo mejor no saben a dónde van a ir, qué van a hacer, cómo van a salir adelante. No, ese no tiene que ser el enfoque tiene que ser salir de esa situación de maltrato. Entonces buscar las ayudas, buscar los apoyos y ahora que tenemos la internet, somos una sociedad más grande de apoyo, entonces es de cuidarnos
las unas a las otras. Y la niñez también, es de enseñarle a los niños que este tipo de vivencias no es una forma normal de vivir. Entonces, Y no son si un niño modelos de está viendo amor. eso, no es amor, ese es un maltrato. Entonces, lo que no se siente bien adentro de tu estómago, de tu corazón, no está bien. Entonces, nosotros los que estamos en una sociedad de apoyo, tenemos que hacer la voz y apoyar a estas personas. Entonces, para sacarlas adelante, porque somos hermanos todos. ¿Qué te gustaría para cerrar de darle un mensaje a las mujeres jóvenes que nos están viendo en este circuito de entrevistas que hemos venido desarrollando? Puede ser una manera como de incentivarlas o de motivarlas a hacer cosas. Sí, bueno, yo quiero decirles que para empezar, que tengan una conversación interna y vean a esa niña que llevan dentro, qué es los sueños de esa niña, aunque suenen muy locos, qué es lo que te gustaría hacer, qué sería algo que te gustaría hacer todos los días y que si te pagaran sería como algo extra porque te encanta tanto hacer eso. Entonces es de descubrir esos sueños y esos talentos que llevas dentro y entonces es de tomar acción. No importa si ese tema que estás pensando no existe en El Salvador, porque si lo estás pensando existe en tu cerebro, entonces existe en el planeta. Entonces, y si no existe, vos sos la persona que tiene que crearlo. Entonces, es de buscar, de decirlo, buscar donde puede haber apoyo, y entonces el resto de las condiciones, la vida misma se va a ir encargando. Pero si las mujeres y las niñas no toman ese paso de ir hacia ese sueño, entonces lo demás no puede llegar. Es como un trabajo. Un jefe no te va a llegar a decir, quiere que le aumente el salario, si usted no lo pide. Entonces es como que tenemos que hablar, tenemos que expresar lo que estamos pensando, sin miedo a que te juzguen o que te hagan burlas. A mí me hacían muchas burlas, o sea, la gente decía, una niña de Tuxtepeque pensando en ser piloto, pensando en ir a volar y en ir a alcanzar las estrellas. Pero bueno, cuando la gente hace burla, tal vez usted tiene que pensar que eso es desde su propia condición, desde su propia existencia. Yo no veía límites y yo en mi vida no he visto límites. Entonces, yo les quiero invitar a que sigan adelante, que no se pongan límites y es mejor que se enfoquen en las cosas que les gusta, lo que les gustaría alcanzar y para salir adelante. Entonces, yo les invito a que se conecten también conmigo en las redes sociales. Nosotros tenemos con mi equipo en Sin Límites, ponemos reflexiones y la idea es unirnos todas en colaboración y no en competir, porque en esta vida se trata de compartir y no de competir. ¿Tu sitio en Entonces, Facebook es Sin Límites SB? sí, Sin Límites Eh, SB, Teti Gómez. sí, ¿y en Instagram? En Instagram también es Teti Gómez, Sin Límites SB. También en YouTube acabamos de abrir un canal, se llama Sin Límites, y ahí ponemos reflexiones que yo siento que en nuestra familia nos han ayudado y que seguramente les pueden ayudar a sus familias también. Entonces, no repitan esas frases que escucharon de sus papás o de sus abuelos, de que nosotros no podemos, somos pobres, vivimos en El Salvador. Esa fue la realidad de ellos, pero la realidad de ustedes lo pueden cambiar. Entonces, es cambiar el enfoque y enseñarle eso a sus hijos, que ellos pueden lograr lo que ellos quieran. Independientemente que somos del Salvador, nosotros somos ciudadanos del mundo. Cierto, y sabes que es interesante porque hemos conversado con diferentes personas, abrimos este mes de entrevistas con una chica que es la directora del Observatorio Micro y Macro de la Universidad Don Bosco, que es astrofísica, se llama Brisa Teresón, y decía lo mismo, Brisa, que su abuela la había inspirado y le fomentó la curiosidad de ver las estrellas. Ella salió del Salvador a estudiar física, ahora está haciendo un doctorado. También hemos conocido otro músico que incluso había sido un niño abandonado, que había crecido en un orfanato y ahora es doctor en guitarra clásica, vive en Canadá y es un docente en una universidad de música en Quebec. Y todos, tú y las otras personas que hemos entrevistado, tienen en común la certeza de concretar sus sueños y de no tener límites, a pesar que es posible que el origen no sea el más formidable o el más cómodo, pero eso no significa que no se pueda construir.
Y bueno, porque todos somos talentosos. Sí. Todos tenemos capacidades y lo importante es animarse y atreverse y decirlo. Y buscar asociaciones, buscar fondos, porque existe, todo esto existe. Lo que pasa es que tal vez en la mente, como estamos pensando en nuestra realidad, que yo vivo en un lugar, tal vez no el mejor lugar, o vengo de orígenes muy humildes, eso no tiene nada que ver, porque el talento y el potencial que uno tiene adentro, eso es lo que uno tiene que sacar. Porque para eso nació, para dar esos talentos y ser feliz en lo que le gusta hacer. Sí, y pienso que y también... no darse por vencidos. Y no darse por vencidas, y sobre todo no darnos por vencidas, que aunque nosotros tenemos algunas adversidades como mujer, como tú decías, como algunas dificultades culturales, no significa que no podamos salir adelante y que no se pueda transformar. No, y yo creo que si las mujeres se atreven a tomar esas carreras que tal vez no son tan comunes, que tal vez no pensaban ustedes en hacerlo, pero les llama la atención, yo les animo a que lo hagan en cualquier, y no necesariamente en la universidad, en cualquier emprendimiento que usted quiera hacer, atrévase, porque este mundo necesita un balance, necesitamos pensamientos femeninos y masculinos para hacer un balance y que el mundo crezca de la mejor manera, porque el mundo está habitado por hombres y mujeres, entonces las mujeres necesitamos hacer lo que queremos hacer, decirlo, liderar y contribuir al progreso de nuestro país y del planeta. Sí, gracias Teti por el espacio que nos has cedido de tu agenda, y ha sido un buen cierre, un cierre bien optimista de este circuito de entrevistas que hemos venido desarrollando a lo largo de marzo. Gracias por compartir espacio con la Biblioteca de la Asamblea Legislativa.